lectura de la semana, comenzando hoy lunes, y gracias a Dios que nos da la oportunidad para hacerlo. Nos da el tiempo, nos da los motivos, nos da los propósitos para que juntos todos podamos entonces reunirnos para considerar la palabra de Dios cada tarde, noche por aquí en nuestro país. Les agradecemos a los hermanos que se han ido incorporando. Motiva a cada uno de nosotros el hecho de verles, poder continuar siempre organizando estos estudios que han traído mucho beneficio para todos nosotros. Así que es un gusto recibirles en plataforma. Bienvenidos los hermanos, bienvenidos todos, acomódense porque hoy tenemos una buena presentación. Mi hermano Cristian Jara nos imparte hoy día la lección de la palabra de Dios. Así que bienvenidos los hermanos que se han ido uniendo. Veo ahí Clever. Déjame mover los lentes, se me arrancó. Clever Veloz. ¿Qué tal, hermano? Gusto saludarte. Buenas noches. Hermano, buenas noches, mi hermano. Saludos cordiales desde Ecuador. Amén, Sí, pues, ya le hermano. pregunté el hermano para ver a qué hora el horario también de unirme. Que ya había sido tiempo que no estaba ingresando a esta plataforma porque coincidían con el horario de acá Ecuador también, que tenemos otro ingreso a las 7 de la noche. Correcto, hermano. Estamos ya iniciando nuestro estudio. Bienvenida mi hermana Luz Dari, también la veo por ahí. Y por ahí, quien se me escapa, mi hermana Dori, ya estamos saludando. Marco y Luisa también, dos hermanos, dos hermanas. Y Lucas Trola, la familia de Lucas también ahí en el estudio. Vamos a orar por las continuas necesidades de enfermos que tenemos en nuestro medio. Escuché que la madre de mi hermano Fariña también está delicada de salud. Hemos estado orando continuamente por algunos hermanos. Y hoy continuaremos, estamos orando por algunos pequeños, como la nieta del hermano Oswaldo Moreno, estamos orando por la nieta de David Fuente, y así hemos ido incorporando una serie de hermanos que a menudo nos solicitan entonces oración. Vamos a pedir entonces, denme un minuto, estamos algunos hermanos ingresando. Por ahí veo a la hermana Doris, cuénteme. Buenas noches, hermanito, gusto de verlos. Buenas noches, mi hermana. Igual. Mis peticiones son porque nuestro Padre Celestial la acompaña, la hermanita Lidia Araujo, que se está yendo a Italia. Hoy día ha salido para Italia, así que llega mañana todavía. Muy bien, mi hermana. Dios la acompañe en su viaje. Amén, a ella y a su hijo. Muy bien, ahí tenemos entonces petición de mi hermana Dori. Néstor, también te vi que estabas haciendo alguna seña. Cuéntame. Sí, podría ser también incluir en la oración a nuestra hermana Elena Adasme, madre de mi esposa, que tiene una enfermedad pulmonar muy grande y tiene que estar siempre con oxígeno y cada vez está más cansada y todo eso. Entonces, y por favor la pueden poner ahí también en la oración. Correcto, hermano, un gusto. Más de José Fariña. Muy bien. ¿Alguna otra petición, hermano, antes que ya comencemos? Por ahí, hermano John. Sí, hermano, por la hermana Mixtala. Hermana Mixtala. Sí, está con su dolencia en la cervical. Hermanito Sergio. Hermanito Sergio. Cuénteme. Sí, hermanito, oraciones por la hermanita Jenny Piña, que está un poco delicada, ella y su familia, y su hija. Ella y su hija. Jenny Piña. Bueno, así bueno. Es. Gracias, hermano. Gracias, ¿Qué hermano. me habla? Muy bien, no, por favor, hermano, gracias a usted. Hermano, dígame. El hermano David Fuente encargó la oración de forma permanente por Belena, una, y Geraldine Sepúlveda, son dos niñas que están muy complicadas de salud. ¿Son las nietas de él? No sé, parece que son amistades de él. Parece. Muy bien. Ok, ahí estamos. A ver, hermano Pedro Vera,
Mira, tenemos una lista, no es grande para la cantidad de hermanos que estamos acá. Si has ido tomando nota, si te falta alguien, avísame. Está la hermana Lidia, que es la que estaba viajando. Estaba la hermana Elena Adasme. Estaba la madre de mi hermano José Fariña. Estaba la hermana Mistala. Estaba la hermana Jenny Piña. Y estaban las nietecitas de mi hermano David Fuentes. Bien. Vamos entonces a recibir esta oración para dar inicio entonces a esta jornada del día de hoy, donde el estudio nos conducirá mi hermano Cristian Jara, a quien desde ya agradecemos la gentileza de compartir con nosotros día a día y en esta oportunidad traernos la lección para la edificación de cada uno de nosotros. Mi hermano Pedro nos va a guiar entonces en la oración, haciendo mención de estos enfermos hermanos que tenemos delicados de salud de una u otra forma, y también haciendo mención que Dios pueda conducir a mi hermano Cristian. Estoy ingresando varios hermanos, que motivo por el cual no hemos todavía iniciado con nuestra oración, para que los hermanos, por acá tengo dos hermanos más que están viniendo, mi hermana Lidia Venega y hermana Eloida. Bien, creo que ahora sí. Bienvenidos los hermanos y hermanas que se han estado incorporando, mi hermana Raquel, mi hermana Lidia y por ahí mi hermana Elodia. Todos bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por compartir de la palabra de Dios. Y nada, vamos a orar ahora. Vamos a orar para pedir de la conducción de nuestro Dios y también elevar algunas peticiones de oración de nuestros hermanos. Está con nosotros mi hermano Pedro Vera, que nos conduce en esta tarde. Inclinamos nuestro rostro en señal de reverencia y mi hermano nos dirige entonces. Hermano Pedro. Mucho gusto. Vamos a orar. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios de los cielos, soberano de todo, Dios bueno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este día, por la oportunidad que tenemos de poder estar conectados con el único propósito de estudiar tu palabra y ser guiados por ella en toda nuestra vida aquí en la tierra. Te pedimos que nos ayude a que podamos tener esa esperanza en Cristo Jesús, nuestro Señor, esperando su segunda venida. Ayúdanos a que podamos fortalecer nuestra fe cada día, que podamos no descuidar poner siempre nuestra confianza en ti, por sobre todas las cosas. Te pedimos que estés guiando al hermano que va a traer tu palabra hoy, que bendiga su vida, que bendiga su familia, su trabajo, sus proyectos, que cuides de él en todo su tiempo aquí en la tierra y que pueda ser fiel a ti siempre. Te pedimos por los hermanos que organizan esta plataforma, que están administrando, para que estés ayudando también a cada uno de ellos, a sus familias, a sus proyectos, a sus trabajos, sobre todo en su salud, que esto no sea un obstáculo para que ellos estén siempre predispuestos a trabajar en todo el día a día. Te pedimos también por el listado de peticiones que tenemos, sus hermanos están pasando dificultades. Te pedimos especialmente por la madre del hermano Fariña, conoces la situación de ella y lo que produce cuando alguien de nuestros seres queridos está con problemas de salud. Te pedimos que esté sobrando en su cuerpo físico y que pueda tener esa confianza en ti, que pueda recuperarse si es tu santa voluntad. Pedimos también por la nieta del hermano Waldo, Aitana, que en este tiempo estamos pidiendo por ella, pero insistimos en que ella pueda tener recuperación y tener esa esperanza en ti, Dios. Te pedimos también por las nietas de David Fuentes, tu hermano, conoce su vida, su situación, conoce su entrega, Dios. Te pedimos que
por sus metas, ellos puedan recuperarse del estado de salud en que están, que tú lo conoces muy bien, que pedimos por ellos, que pedimos también por Lidia Araujo, que viaja de Italia con su hijo, que estés cuidando de ella en su viaje, en su estadía y en todos sus proyectos que ella tiene, sobre todo que tenga esa confianza en ti y tú nos ayudas cada vez que nos movemos de un punto a otro. Nos estás cuidando, nos estás ayudando en todo. Te pedimos también por Jenny Piña, que también es una hermana que necesita de tu apoyo, de tu bendición, que pueda salir adelante de la situación en que está. Te pedimos también por la hermana Migdala, también que está pasando un momento difícil, para que estés cuidando de ella, pueda recuperar sus fuerzas, su salud, y que pueda tener siempre esa confianza en ti. También por la hermana Elena Aracini, para que estés también cuidando de ella, que sus dolores puedan ser menos cada día, que pueda encontrar sosiego en su cuerpo físico y recuperación si es santa voluntad. Por todos los hermanos que estamos conectados día a día, que nos ayuda, que podamos esforzarnos y interesarnos en tu palabra, porque en ella encontramos consuelo, encontramos fortaleza, refugio, y al conocer más tu voluntad, conforme a cada día, que podamos no ser oidores solamente, sino hacedores de tu palabra. Todo esto, Padre, te pedimos y te damos gracias en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano Pedro. De esta forma estamos ya iniciando esta nueva semana de estudios. Quisiera dar la bienvenida cordial ahí a mi hermano Waldo, que no le había saludado, que no lo distinguía bien, está medio en un sector en medio oscuro el hermano, pero ahí está el hermano Waldo, digo. También veo por ahí a un hermano Hilt Matan. Bienvenido, hermano, gusto de saludarte. Gracias por acompañarnos también esta tarde en la lección del día de hoy. Así que son los nuevos hermanos que se han... Gracias, hermano. Son los hermanos que se han estado incorporando. Por allí también diviso a mi hermana Marisa de Figueroa, que también está ingresando a plataforma. Así que todos bienvenidos, hermanos. Pónganse cómodos. Tenemos un buen día hoy para escuchar de la palabra de Dios y para animarnos y acercarnos más a la presencia del Creador. Así que vamos a dejar el tiempo que resta a mi hermano Cristian Jara, quien es el expositor de esta tarde. Hermano Cristian, gracias por acompañarnos y principalmente por exponer de la palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga, mi hermano, cuando guste. Bien, bueno, gracias. Gracias una vez más por permitirme estar acá, ¿no es cierto?, con esta bonita responsabilidad. Bien, vamos a lo nuestro. Aquellos que quieran seguirme con la lectura, yo me voy a ir a Mateos, al capítulo número 18. El Evangelio que escribe Mateos, en su capítulo número 18. Del verso 1 en adelante relata un tema, ¿no es cierto?, que hemos visto. Sé que hemos visto este tema. Y tiene muchas cosas, ¿no es cierto?, esta parte de la escritura a la cual podemos referirnos. Entonces, yo quería tomarme una lección que dio uno de los hermanos hace una o 2 semanas, quizás no tanto, y agregar un par de cosas más, ¿no es cierto?, poder ir sumando a esta riqueza que tienen las escrituras. Y bueno, acá el capítulo 18 que escribe, ¿no es cierto?, Mateos, nos presenta la idea de una pregunta. ¿En qué tiempo estamos acá, no es cierto? Jesús goza de buena popularidad en este momento, ¿ya? Mucha gente lo sigue, es parte, ¿no es cierto?, del tiempo de su predicación donde las cosas parece que van bien encaminadas, ¿ya? La gente lo escucha, la gente le presta atención a Jesús, tiene sus encontrones, ¿no es cierto?, esas fricciones que normalmente tiene con la cúpula religiosa de ese momento, pero en general podríamos decir que estamos en un momento bueno de la predicación de Cristo.
Ellos vienen de un momento importante también en el capítulo 17, por ejemplo. Jesús hizo algo que es muy fundamental. Al inicio del capítulo anterior, Jesús se transfiguró, ¿ya? Es un momento importante en la vida de Jesús. Pedro va a escribir más adelante, ¿no es cierto?, en sus cartas y va a recordar ese día. En ese momento Jesús, por ejemplo, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿ya? Que eran como un círculo, da la impresión que a veces un poquito más íntimo todavía que los otros. Normalmente los vemos ahí, ¿no es cierto?, en varias ocasiones que se apartan, por ejemplo, en el huerto también, cuando Jesús va a hablar con ellos, se van a apartar un poco más. Y ellos vieron a Jesús transfigurarse y todo esto. Jesús viene hablando hace un tiempo de establecer un reino, ¿ya? Jesús viene hablando de establecer un reino. Juan inclusive había aportado a que iba a venir esta persona, ¿no es cierto?, y que deberían seguirlo, y hay mucha información de eso. Entonces uno dice, bueno, cuando Jesús habla de establecer un reino, bueno, ¿qué se nos viene en la mente? Si estuviéramos en ese tiempo, digo, ahora es mucho más fácil para nosotros entender tenemos la historia completa, digamos, ¿no? Y personas que a veces nos ayudan en la explicación. Pero si hubiésemos estado ahí ese día, y Jesús viene hablando de que va a establecer un reino, bueno, ¿cómo lo interpreto yo? Probablemente, ¿no es cierto?, voy a tomar lo que tengo más cerca para interpretar, y eso es algo que en ese momento, ¿no es cierto?, era muy, muy normal. Los reyes, ¿no es cierto?, estableciendo su gobierno y todo esto. Y en el pueblo de Israel tenemos, quizás se viene a la mente la idea de David reinando, ¿no es cierto?, Saúl, qué sé yo, los diferentes reyes. Van a interpretar con lo que ellos tienen a mano para interpretar. Y es por eso que a veces se llegaban, ¿no es cierto?, a conclusiones erradas, porque se toman, ¿no es cierto?, grandes verdades provenientes de una persona superior en todo sentido, como la Jesús, que nos da sabiduría de Dios, sabio, ¿no es cierto?, en lo más profundo, conocedor de todo, y Él nos presenta asuntos celestiales, y estos asuntos celestiales Él los pone en un lenguaje que nosotros podamos entender. Si, la forma en que Jesús tiene que hablar, ¿no es cierto?, tiene que acomodarla a la que uno entiende. Entonces, a veces uno ve a Jesús hablando a través de muchas parábolas. Pero bueno, es lo que tiene para que nosotros podamos ir sacando ejemplos, porque si cada cosa que él va a explicar, ¿no es cierto?, imagínense, la pone exponiendo toda su sabiduría, iba a ser bastante difícil, quizás, ¿no es cierto?, entender mucho lo que él decía. Entonces, de alguna manera, Jesús lo trata de simplificar. Las parábolas, yo no creo que trataban de complicar las cosas como a veces algunos tienen esa percepción, sino que en verdad es una manera de simplificar grandes verdades espirituales y tratar de decirla en un modo terrenal. Pero el asunto es que nosotros tenemos que traducir, y para traducir lo que Jesús está diciendo, si estuviéramos en ese tiempo, bueno, tenemos que tomar los ejemplos que tenemos a mano, y ahí se nos arman un par de problemas. Podemos imaginar a los discípulos, ya han sido escogidos dentro de muchos discípulos, estos 12 que son especiales, y dentro de esos 12 inclusive veíamos en el capítulo pasado que él tomó a 3 y se los llevó al monte, ¿no es cierto?, para un momento aún más especial. Mientras los otros se quedan abajo, trataron de sanar a un muchacho, ¿no es cierto?, y no pudieron. Y cuando llega Jesús con los otros 3, están hablando ahí en el capítulo 17, y Señor, mire, no pudimos nosotros expulsar a este demonio, y Jesús da una enseñanza. La historia avanza y llegamos acá, ¿no es cierto?, al capítulo 18. Y yo trato de imaginarme a los apóstoles, ¿ya? Jesús va a establecer un reino, y yo me imaginaría algo como lo de David, quizá. Y bueno, está la conversación, y obviamente pensamos que Jesús va a necesitar personas fieles, leales a Él, que le ayuden, ¿no es cierto?, que estén dispuestas a cooperar en establecer este reino, porque hay muchas cosas que van a necesitar de trabajo de personas. Me imaginaría eso yo quizá en ese tiempo. Entonces lo relaciono a un reino convencional, a lo que yo tengo más cerca, ¿ya? Repito, ahora es más fácil pensar en lo que Jesús está diciendo porque ya tengo la historia completa y la explicación en muchas partes, entonces no tengo esa problemática que ellos tenían. Y aquí viene la importancia de tener buenos argumentos para poder, ¿no es cierto?, aplicarlos al momento de tomar estas enseñanzas espirituales. Debo preocuparme yo de tener, ¿no es cierto?, la información correcta para poder traducir, si no,
voy a estar siempre llegando a conclusiones muy erradas, muy erradas. Fíjense que hoy día estamos en tiempos, ¿no es cierto?, en que es muy fácil tomar la Biblia, por ejemplo, y entrar al internet y decir, mira, es que el griego dice tal cosa, ¿no? Y esta palabra no es esto porque en griego es otra cosa. Yo lo hago también y creo que es una herramienta muy buena que tenemos. Pero a veces es complicado porque si uno realmente quisiera saber de eso, para traducir hay que tener un conocimiento profundo del idioma original y un conocimiento profundo del idioma a donde se va a llevar la traducción. Hay que estudiar mucho para eso. Imagínense, nosotros tenemos muy fácil, entramos, ¿no es cierto?, al diccionario y sacamos lo que queremos sin gran esfuerzo. Entonces hay que apreciar estas cosas y usarlas en la medida correcta para traducir lo que Jesús quiere decir. Si no tengo buena información, voy a llegar a conclusiones probablemente que me van a complicar lo que él quiere decir. Y eso es lo que le está pasando a los apóstoles. Ellos están traduciendo con lo que para ellos es un reino. Y cómo se administra y cómo funciona y todo esto. Entonces tienen esos conceptos muy terrenales en mente para tomar lo que Jesús decía. Sin lugar a dudas están pensando en ser una especie de ministro en este reino y van donde Jesús a preguntarle, ¿no es cierto?, bueno, ¿quién va a ser el mayor? Yo me imagino que en la conversación también estarán pensando, bueno, dentro de todas las personas, ¿no es cierto?, de confianza que él va a tener, alguien tiene que ser el brazo derecho acá. Alguien tiene que ser, ¿no es cierto?, ahí el que va a cumplir este rol del brazo derecho en el reino. Y van, ¿no es cierto?, seguramente ellos por esta gran respuesta y le dejan a Jesús la responsabilidad. Fíjense que cuando Jesús contesta, una de las primeras cosas que llama la atención, no dijo Pedro, ¿ya? No dijo, bueno, Pedro es el más importante acá en el asunto. Tenemos, ¿no es cierto?, grupo religioso diciendo que Pedro es el primer papa y todas estas cosas, ¿no? Bueno, Jesús no lo mencionó acá, ni siquiera se le pasó por la mente hablar de Pedro como su brazo derecho, digamos. Entonces, el asunto es, ¿no es cierto?, que en el verso 2 del capítulo 18 dice, y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Ellos quieren saber en el verso 1 quién es el mayor en el reino, quién va a tener importancia. Ahora inclusive, por ejemplo, la Biblia dice el mayor en el reino de los cielos. Ya, por ejemplo, hablar del reino de los cielos debiera decirme a mí que no es tan terrenal la idea, pero aún así está esta discusión que se va a repetir varias veces. Así, ¿verdad? Jesús toma un niño y lo va a poner en medio de ellos y en el verso 3 dice, miren, de cierto os digo, ¿ya? Esto es con certeza, con seguridad. Si ustedes no se vuelven si no se hacen como un niño, no van a poder entrar en él. Y bueno, yo estaría allí, ¿no es cierto?, pensando quién es el más importante, quién va a ser el brazo derecho, y Jesús salió con esto. Yo debo ser muy honesto, si hubiera estado ahí ese día, creo que no hubiese entendido mucho lo que Jesús quiso apuntar. Nosotros dentro de los 12 queremos saber quién va a tener el rol de más importancia, y toma un niño y dice, ¿no es cierto?, mire, el que se humille también, ¿no es cierto? Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase una piedra de molino, de asno, y se lo hundiese en lo profundo del mar. Esa es la respuesta de Jesús. Y seguramente, ¿no es cierto?, yo hubiese quedado pensando, ¿qué querrá decir con esto? Nosotros queríamos un nombre acá. A alguien, no sé, pero no se dio así. Ahora, seguramente es decepcionante la respuesta. Y el tema es, ¿no es cierto?, que Jesús acá va a exponer un requisito, ¿ya? Y uno de los requisitos para estar en su reino y tener importancia es hacerse similar a un niño. Pero bueno, uno dice ya, ¿y quiénes son los niños? Por ejemplo, sobre todo en la sociedad judía. ¿Qué importancia tienen los niños en ese tiempo? Bueno, no tienen casi ninguna importancia, es verdad, los niños son importantes con otros roles, son importantes para la familia, por el cariño, porque uno dice porque son el futuro, cuando yo esté viejo ellos van a tomar, no sé, la hacienda, la siembra y esas cosas. Pero en ese momento, en la sociedad, bueno, no gozan de mucha importancia. Si van a tomar una decisión complicada en la familia, ya imagínense algo complicado en ese tiempo. Bueno, no van a preguntar a los niños para tomar la decisión, eso no va a pasar.
Si los reyes de ese rato, por ejemplo, tienen que tomar decisiones del reino, de, no sé, ir a la guerra, administrar cosas, no le preguntan a los niños, o sea, los niños están totalmente fuera de esa pregunta. ¿Y por qué? Obviamente porque no tienen experiencia, no tienen vivencias de vida, por lo tanto no podrían aportar mucho. ¿Ya? ¿Tienen otra importancia? Por supuesto que sí, pero en un reino, por ejemplo, uno pensaría que no. Y yo seguiría pensando qué quiere decir Jesús con esto, quizá. ¿Ya? Podríamos seguir hablando mucho, ¿no es cierto?, de los niños, pero en el fondo tendría que apelar entonces a las cualidades que tienen. Bueno, ¿y qué cualidades tiene un niño, por ejemplo, para ser el más importante o ostentar cargos de importancia en un reino? También me costaría encontrar una respuesta si yo estuviese ese día allí. Afortunadamente la Biblia sí nos da, ¿no es cierto?, mucha información ahora para administrar toda esta enseñanza de Jesús. Los niños, por ejemplo, no tienen muchas preocupaciones cuando son pequeños, no tienen muchas preocupaciones. Ahora, ¿qué características, qué cualidades podrían tener como para decir, a ver, ustedes, cualquiera de los 12, el que quiere ser el más importante tiene que ser como este niño que yo pongo acá? Y yo me imagino que tiene que haber habido un chiquito ahí ese día, y los apóstoles estarán pensando, pero ¿qué puedo copiarle yo a él como para ser aquí como el mejor de esto? Cosas de los niños, por ejemplo, que uno quizá debiese copiar, ¿no es cierto? Bueno, los niños tienen dependencia de los padres, ¿ya? Eso sí, nosotros debemos tener dependencia de Dios. Obviamente, los niños saben, ¿no es cierto?, que por sí solos no podrían. Imagínense un niño pequeño, muy difícil. Y si no tiene padres ya es muy complicado y necesita de una red de apoyo, de todas maneras. ¿Ya? Entonces, dependencia. ¿Ya? Puede ser una de las cosas que Jesús está apuntando. Entiendo que sí. Después, por ejemplo, los niños tienen necesidades que ellos mismos no están capacitados para cumplir de la mejor manera. Tienen muchas necesidades y que son muy básicas por los demás. ¿Ya? Necesitan de esa red de apoyo. ¿Ya? Necesitan de los padres. Y eso es otra cosa que los cristianos debemos copiar. Los niños presentan una falta de maldad, inclusive cuando los niños hacen alguna travesura. Uno le dice, mire, no juegue con su pelota en el comedor o acá, ¿no es cierto?, en la sala. Y a veces los niños juegan igual y la pelota se escapa y rompió algo, ¿cierto? Eso está mal, pero no había maldad dentro de él, lo hace porque hay una inocencia, ¿no es cierto?, que a veces ni siquiera lo deja comprender la gravedad de lo que uno le está exponiendo. Entonces a veces, inclusive cometiendo errores, hay una falta de maldad en ellos. Obviamente eso es algo que nosotros deberíamos copiar, inclusive, ¿no es cierto?, cometiendo un grave error, gravísimo quizá, pero que no sea de propósito, que no sea por maldad en el corazón, que no sea ir directamente en contra. Por ejemplo, Pablo hizo algo gravísimo contra los cristianos, evidentemente lo hizo, cuando perseguía a la iglesia. Pero él más adelante va a decir, ¿no es cierto?, que de alguna manera hay cierta inocencia porque él pecó, pero no en su mente, en su corazón él pensaba que lo que hacía era algo positivo. Cuando fue corregido en el camino de Damasco, él inmediatamente, ¿no es cierto?, dejó ese camino y cambió. Entonces, esas son las cosas. Inclusive cometiendo errores, no tener esa maldad, ¿no es cierto?, y esa tosudez de no reconocer el error. Y eso es algo, ¿no es cierto?, muy positivo. Y que los niños también tienen. A veces cometen errores serios, pero no es porque son malos en su corazón, en su mente. Quizá el niño no sea un ideal para hablar de fe, pero saben que no andan tan lejos porque los niños tienen algo que se puede comparar, ¿no es cierto?, muy cerquita con la fe, y es ellos esperan y confían, que básicamente es una de las cualidades de la fe. Esperan y confían en sus padres, ¿no es cierto?, o en las personas que tienen ahí sobre ellos, en lo que ellos puedan darle, dependen de ellos y confían. El niño no sale a jugar a la calle pensando, ¿no es cierto?, preocupado quizá por el almuerzo. Confía en el padre, confía que va a llegar, independiente que él no haga nada. Él confía que va a haber algo allí cuando llegue en la mesa. ¿Ya? Y uno dice, ¿por qué? Es casi de manera natural. Confían en sus padres. Inclusive en padres que a veces les fallan grandemente a los niños, y los niños siguen con ese cariño confiando en ellos.
Hay historias terribles, ¿no es cierto?, de situaciones que uno dice cómo un padre puede llegar a hacer algo así contra sus hijos. Y es notable cómo los niños siguen teniendo, ¿no es cierto?, cierto grado de cariño, ¿ya? Y eso es otra de las cualidades que uno debe esperar en Dios, confiar en Él. Sí, creo que los niños son una especie de modelo también en eso. Pero principalmente yo creo que acá viene una de las cosas que yo quiero centrarme hoy día. Saben que los niños presentan un desinterés social al estatus que ellos pueden tener. No tienen esa preocupación, no juegan pensando en el color de piel o en quién tiene más dinero, o no se hacen amiguitos así cuando son pequeños, no están mirando esas cosas. No miran, ¿no es cierto?, cosas que son gravísimas cuando ya empiezan a crecer un poco más. ¿Ya? Y tiene esa cosa que es muy linda. Recuerden, inclusive cometiendo errores, a veces, ¿no es cierto?, cosas que se ven muy mal, no es por necesariamente tener una maldad dentro de ellos. Quizás pueden haber casos, pero no es, en general, no es así. Ahora, bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, algunas de estas cualidades. Jesús, ¿no es cierto?, va a contestar a la famosa pregunta esta de, bueno, ¿quién es el mayor en el reino? Bueno, en el verso 4 Jesús contesta, el que se humille, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ahí está la respuesta. Es bien sencilla, bien simple el asunto. El que se humille. Y otra vez, si yo pienso en ese tiempo, ¿qué significa esto? Que tengo que dejar qué cosa, que la sociedad, ¿cómo hago? Bueno, afortunadamente también la Biblia, ¿no es cierto?, es la que nos da una especie de definición. En Filipenses, en el capítulo 2, por ejemplo, si quieren ver ahí, hay un párrafo largo ahí, pero básicamente en el versículo 8, la Biblia nos define lo que es parte de lo que es humillarse, y dice que él se humilló a sí mismo. Y uno dice, ya, ¿y cómo se humilló? Renunciando a su condición de Dios, está en un estatus social altísimo, ni siquiera es algo que tenemos que inventar una palabra para tratar de decir qué tan alto está Dios, porque es una cosa incomprensible. Entonces, él renunció a todo eso. Y eso fue humillarse. Se humilló a sí mismo. Entonces, ahí la Biblia define lo que es humillarse, o parte de lo que es humillarse. No es necesario que vayamos a los diccionarios y busquemos grandes explicaciones. La Biblia nos dice allí, ¿no es cierto?, que Jesús se humilló. ¿Cómo? Renunciando a su condición de Dios y haciéndose semejante a nosotros. Obediente. Y esa obediencia le costó inclusive la muerte. Fue obediente, pero sin transar esa obediencia. Contra todos los pronósticos, contra toda cosa contraria, siguió siendo, ¿no es cierto?, obediente. Inclusive fue obediente cuando tenía la razón. Cuando fue a la región de los Gadarenos y él quería, y le dijeron, no, mire, no, tenemos miedo, váyase acá. Se fue. Cuando sus padres lo llamaron a los 12 años, estaba bien estar en el templo y aprender, evidentemente que sí. Bueno, pero correspondía como niño de 12 años, ¿no es cierto?, ser obediente. Y agacha su cabeza y se va con sus papás. En fin, fue obediente. Y la Biblia nos dice que eso fue humillarse. ¿Ya? Entonces, ser obediente sin contemplar nada, simplemente ser obediente, estoy con esa obediencia. Y eso también hay que ser muy humilde para renunciar a esa condición gigantesca que tenía como Dios y hacerse semejante a nosotros, inferior. ¿Y sabe qué? Se hizo inferior a los hombres. No es que se hizo, por último, el mejor hombre. Se hizo inferior a los ángeles, siendo superior a ellos. Se hizo inferior a los gobernantes del tiempo. Tuvo que hacerle caso, ¿no es cierto?, a lo que los gobernantes decían. Tuvo que pagar impuestos cuando no correspondía. Entonces, no solamente se hizo un hombre, sino que se hizo muy inferior a muchos hombres. El templo era de él y no podía entrar al lugar santo, menos al Santísimo. El templo, ¿no es cierto?, era básicamente parte de la adoración a Dios y él tenía que pagar impuestos por el propio templo. En fin, se humilló muchísimo. Dejó, ¿no es cierto?, también que las autoridades del momento, inclusive erradas como las sacerdotales, estuvieran por sobre de él. Entonces sí, se humilló, ¿no es cierto? Ahí nos define la Biblia muy bien. Se rebajó a una condición extremadamente menor y lo mejor de todo es que Jesús lo aceptó bien. Si ustedes leen en general en los evangelios, Jesús no se le percibe como un predicador que está molesto, bueno, esto es lo que me tocó y está bien, lo asumo. Él se muestra complacido, se muestra satisfecho haciendo la voluntad de su Padre.
recomienda que así debe ser, se pone como ejemplo con respecto a eso, ejemplo de humildad al tomar esa posición. Se ve bien haciendo su trabajo. Fíjense que los niños son humildes, tienen esa condición, son sencillos en general cuando son pequeños, y uno dice, ¿y por qué? Porque es su manera natural de ser. No es que tratan de ser sencillos, humildes, lo son simple y sencillamente porque es su estado. Es lo de Jesús, era su estado, el ser así, lleno de gracia. Fíjense que María, por ejemplo, cuando Gabriel la contacta para anunciarle lo del nacimiento, ella dice, has mirado la bajeza de tu sierva, con mucha humildad con ella, ¿ya? Entonces eso es algo. Jesús fue humilde como un niño, y eso es lo que le está tratando de explicar a los demás. Claro, cuando uno ve la historia después, es más fácil para nosotros. Inclusive Jesús, por ejemplo, renunció a ser juez. Cuando llegan, ¿no es cierto?, en Lucas capítulo 12, verso 13, llegan unos hermanos a decirle, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y Jesús le dice, bueno, ¿quién me puso a mí como juez? Jesús puede ser juez, pero claro que sí. ¿Y quién mejor, digamos, para que hubiera sido una repartición muy justa? Pero Jesús le dice, no es mi trabajo ahora, yo no vine a eso. ¿Ya? Podía hacerlo, pero claro que sí. Podía haber juzgado muchas cosas, por supuesto. Pero no, él dice, no, no es lo que me corresponde a mí. Hay gente para eso. ¿Ya? Entonces, Jesús renuncia, ¿no es cierto?, allí, y es parte de lo que como cristianos quizás debemos asumir. Jesús va a decir, ¿no es cierto?, que el que no toma su cruz y le sigue no puede ser mi discípulo. Bueno, y tomar la cruz es parte de eso, es renunciar a lo que tú piensas que eres tan importante y tan genial y todo esto, y rebajarse. Los niños a medida que van creciendo empiezan a ver estas diferencias, empiezan a separar amiguitos, y ya empiezan a copiar, ¿no es cierto?, estos ribios de ser gente del mundo, ¿ya? Y algunos demasiado temprano, inclusive en estos tiempos, empiezan a darle importancia a lo social, le dan mucha importancia, por ejemplo, a un teléfono hoy día a los niños, a una edad muy temprana, porque nosotros le inculcamos esas cosas, ¿ya? Entonces copian, ¿no es cierto?, absorben muy, muy rápido. Pero su condición era de sencillez, y nosotros seguramente, ¿no es cierto?, también en un momento fuimos así, y la idea es volver de alguna manera a ese estado. Jesús se humilló porque renunció a muchas cosas, por el reino. Y Jesús le dice a ellos, mira, eso es lo que yo quiero. Gente que renuncie con mucha humildad, con buena gana, ¿ya? Y después Jesús dice algo que para mí es muy importante. Dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, quizá más allá de recibir al niño que tiene ahí cerca, sino más bien esta idea de lo que él está hablando, ¿no es cierto? Un niño en el reino, me recibe a mí. Y el que haga tropezar a uno de estos, ¿ya? Pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino, ¿no es cierto?, al cuello y se le tire ahí en el fondo del mar, dice en el verso 6. Cualquiera que reciba un niño como este en mi nombre. Cuando vienen los hermanos, a mí personalmente me gusta, si se pueden quedar en mi casa, ¿no es cierto?, es lo ideal para mí. Me gusta recibirlos, ¿ya? Y siempre hay muy buenos hermanos en las ciudades que se encargan de recibir a los predicadores. Más allá de si es un tremendo predicador, si está empezando, si es un hermano ultra sabio, si lo tenemos muy arriba o no, normalmente tratamos de darle lo mejor, de atenderlo lo mejor que podemos, ya, con todo lo que tenga que ver con las cosas de la iglesia sobre todo. ¿Y por qué? A veces sin saberlo estamos cumpliendo bien, porque eso es lo que dice Jesús. Cualquiera que reciba un trabajador de mi reino. ¿Por qué? Solamente porque va en mi nombre. Por eso, no hay otro motivo. A veces uno dice, claro, mira, el hermano cuando vienen los otros hermanos, quizá, ¿no es cierto?, wow, limpia la casa como nunca y lo recibe bien, y después no es tan así. Sí, probablemente a mí me pasa, ¿ya? Ese día trato de que la casa esté mejor que nunca y que todo funcione lo mejor que se pueda, y después uno se relaja un poco quizá. Miren, no hay hipocresía, porque cuando viene un obrero del reino no quiere darle lo mejor. ¿Y saben por qué? Porque Jesús lo dijo. Él está pidiendo que así sea. Cuando vayan mis trabajadores hay que facilitarles su trabajo de la mejor manera que se pueda,
con sencillez, a lo que uno puede, facilitar el trabajo a los obreros del reino que traen noticias de parte del rey, que traen enseñanza del reino para que podamos, que nos vienen a animar. Bueno, son muy buenas noticias. Entonces, está bien ser así. Siéntase orgulloso cuando puede cooperar, ¿no es cierto?, que el reino pueda ser difundido. Me encanta eso de esos hermanos, ¿no es cierto?, que tratan de aportar para que el trabajo de estos predicadores, de estos niños quizás en el reino, sea más fácil. ¿Y qué sería hacer tropezar a uno de estos pequeñitos? A veces simple y sencillamente no recibirlo y hacer que sea más dura su tarea, más engorrosa, más lenta. Quizá ni siquiera estamos hablando de ser una persona mala o contraria, de impedir que predique. No, a veces no facilitar las cosas. Ya uno está poniendo una piedra de tropiezo. Si no es necesario poner un tronco en el camino para que alguien tropiece. Basta con hacerlo, ¿no es cierto?, un poco de arena para que sea más lento. Y uno ya está haciendo, ¿no es cierto?, un estorbo. Entonces, ojo a todos los hermanos que a veces cooperan, ¿no es cierto?, de una manera quizá poco apreciada o de una manera que se le da poco énfasis a veces, a que todos estos predicadores que van se sientan como en casa. Eso es algo precioso, al menos a mí me ha tocado vivirlo, ¿no es cierto?, cuando los hermanos se esfuerzan para que uno esté bien. Y Jesús dice, miren, cuando reciben a uno de estos, me están recibiendo a mí. Entonces es muy lindo que usted se esfuerce y haga lo mejor que pueda, ¿ya? Estos que creen en mí. Jesús va a decir en el 7, hay del mundo por estos tropiezos, ¿ya? Es necesario que vengan tropiezos. Por ejemplo, Jesús va a decir también, ¿no es cierto?, en muchos lugares, tropiezos van a venir, ¿ya? Van a venir tropiezos, eso básicamente es inevitable. En Lucas 17 va a decir el verso 1 en adelante, es imposible que no vengan tropiezos. Uno dice, ¿por qué? Por ejemplo, si por algún motivo tú llegas a un lugar como la cárcel, por una infracción, por algo así, probablemente vas a encontrarte con problemas dentro, con líos, porque hay gente de dudosa reputación en su mayoría, y seguramente van a haber problemas. Bueno, eso es el mundo. El mundo es un lugar, ¿no es cierto?, que está alejado de la gracia de Dios, que está lejos de las cosas de Dios, por lo tanto no se sorprenda que tiene muchos líos y muchos problemas, está en un nido de problemas. Jesús dice, no es que esté bien, pero eso es lo que se espera. No esperamos que el mundo facilite las cosas, pero sí esperamos una cosa, que los que son parte del reino, bueno, que no vengan de parte de ellos los tropiezos, que vengan del mundo, se espera, pero no de parte de los hermanos. ¿Y qué pasa cuando nosotros en la iglesia, no es que estamos poniendo grandes troncos quizá, pero a veces comentarios inadecuados, pereza, falta de ánimo, ¿no es cierto?, en algunas cosas. Hay mucha cosa que ayuda, ¿ya? Ayude a que la obra, ¿no es cierto?, pueda funcionar mejor. Trate de no poner arena en el camino, que no se haga más lento esto. ¿Por qué? Porque Jesús lo pidió. ¿Ya? Ayude. Si el mundo pone tropiezo, lo esperamos, pero no seamos nosotros. Y ahí tenemos un abanico, podríamos estar hasta las 3 de la mañana acá predicando qué cosas podría ser un problema, ¿no es cierto?, que haga de alguna manera tropezar. Vivimos en un mundo que está, ¿no es cierto?, muy alejado de Dios, por lo tanto se espera que el mundo ponga muchísimos problemas. En el 8 dice, si tu ojo, tu pie, tu mano son ocasiones de caer, échalos de ti, ¿ya? Quizá, por ejemplo, mantenerse alejado del pecado en situaciones cotidianas, relativamente sencillas, no es un desafío muy grande, pero Jesús nos advierte que debemos estar dispuestos a ir por cosas más grandes. Nos dice, ¿no es cierto?, que debemos hacer sacrificios grandes, ¿ya? Hay un momento en que debemos sacrificar más cosas. Es mejor perder un ojo que enfrentar la ira de Dios. Esa es la idea acá. ¿Sabe qué? Mire, es mejor que usted pierda una mano antes que se llegue al juicio de Dios y sea encontrado culpable. Sí, obviamente es mejor perder la mano. Sí, esa es la balanza que debo poner. Mucho mejor eso que enfrentar el castigo eterno. Se necesita una transformación para poder entonces ser humilde y humillarse. Sí, se necesita una transformación para renunciar a tu estatus, para renunciar a lo importante que tú crees que eres, y seguramente puede ser que lo eres.
puede ser que lo eres, no hay problema con eso, pero tratar de rebajarse es lo que Jesús nos pide. No es fácil necesariamente, hermano, pero obviamente se puede, y se puede hacer bien. Eso es lo bueno de esto. Jesús iba a decir, ¿no es cierto?, en Juan 12, 24, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede dar fruto. Bueno, si ese hombre antiguo no muere, obviamente no puede dar fruto. Es como esta mariposa, ¿no es cierto?, que tiene que morir la oruga para poder salir este precioso animal. Y para convertirnos en cristianos es necesario tener este tipo de sacrificio, ¿ya? Pablo en Hechos 14, 22 va a decir, por ejemplo, ahí que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Miren, nos dijo, a lo mejor a algunos les va a tocar aquí complicado el tema. No es necesario. Y uno dice, ¿cómo necesario? O sea, todos tenemos que... Uno dice, a lo mejor yo tuve más suerte, a mí no me ha costado mucho, y yo estoy bien como cristiano. Es porque no está renunciando a las cosas, si esto es de voluntad. No es solamente que el mundo te pone en lío, sino también Jesús dice, tú debes renunciar a algunas cosas. No es solamente afrontar los problemas cotidianos. Tú tienes que renunciar a un par de cosas. ¿Quieres ser el más grande? Me renuncia a un par de cosas. Y Pablo dice, es necesario que a través de esas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ¿ya? Si no estamos teniendo lío, parece que no estamos haciendo las cosas bien. Parece que hay que tener problemas acá, ¿no es cierto? Porque si no, algo no estaría funcionando. Humillarse a uno mismo, humillarse a sí mismo. Qué bueno que la Biblia nos dice y nos enseña que uno de los aspectos de humillarse a sí mismo era renunciar a mucho estatus, renunciar a tu condición social, renunciar a tu importancia, a tu grandeza. Esto lo sabe cada uno. Y rebajarse abajo del otro. Una de las cosas. Me parece fascinante a mí cuando leo estas partes que tenga una porción especial para aquellos que reciben a los trabajadores del reino y lo pone como algo muy bueno. Todos los que ayudan, aportan a que los trabajadores, los mensajeros del rey puedan hacer una buena labor, son gente que Dios aprecia muchísimo. Y sin esa ganancia, lo hacen como lindas personas. Yo conozco a muchos. Afortunadamente hay muchísimos hermanos así. Y la idea es animarlo a que sigan, ¿no es cierto?, en eso, y sigan siendo personas que facilitan el reino. Y dentro de la iglesia también, que facilitan que el reino, ¿no es cierto?, pueda ir creciendo. Yo les mencionaba que este mensaje ya lo dio el hermano Sergio Herrera, me parece que fue, y explicó muchas cosas muy buenas, ¿ya?, de las que yo no me quiero referir ahora. Quería sumar un poquito esto de la humillación. Eso era lo que yo quería sumar hoy día. Y con algunas ideas acá, ¿no es cierto?, que ojalá les puedan hacer ustedes pensar en su condición y cómo vamos renunciando, ¿no es cierto?, a estas cosas que nos podrían, ¿no es cierto?, ostentar una posición que no corresponde. Jesús renunció a mucho, muchísimo. Y es lo que él esperaría, ¿no es cierto?, de parte de las personas. ¿Quieres ser grande en el reino? Aquí hay, ¿no es cierto?, unos granitos más de sabiduría bíblica quizá que les podrían aportar en esto. Yo voy a dejar hasta acá, hermano, porque hay mucha más enseñanza, pero no tengo más tiempo. Así que les agradezco por su atención y que el Señor les bendiga a todos. Amén, mi hermano Cristian, gracias. Esa ha sido la presentación del día de hoy. Una interesante y necesario reflexión sobre lo que Jesús nos está enseñando allí en Mateo capítulo 18. Así que bueno, gracias mi hermano nuevamente, gracias a cada uno de ustedes por la participación, que Dios nos bendiga y nos ayude para reflexionar de buena forma la enseñanza que hemos recibido en el día de hoy. Vamos a orar y voy a invitar a mi hermano José Fariña que por favor nos pueda guiar en esta oración de despedida. Hemos tenido algunas peticiones de salud, sé que por ahí están en nota o si no lo hacemos en forma general. Vamos a orar a nuestro Dios por la elección y como ya menciono por necesidades de corte físico o espiritual que puedan haber en la iglesia y en los hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos a nuestro Dios. Hermano José. Dios y Padre que mora en los cielos, damos gracias a usted en esta tarde-noche por habernos dado el privilegio hermoso de podernos reunir a través de esta forma, a través de esta plataforma, Padre, para escuchar
leer, meditar y hacernos pensar, Padre Santo, de sus sanos propósitos para nosotros. Gracias, Padre Santo, por el amor, el esfuerzo, el trabajo del hermano Cristian entre nosotros este día. Sé con él, Padre Santo, con su familia, y rogamos, Padre, en sus labores y todo lo que haga, Padre Santo, en el contexto de la verdad y el buen camino, sea, Padre Santo, de bendición, por favor. Sé con nuestro hermano y por favor que pueda ser animado para poder seguir presentando lecciones, Padre Santo, en este medio. Rogamos también por nuestros hermanos, hermanas que están enfermos, unos que están, Padre, bajo tratamiento ambulatorio en sus hogares, otros que están por recibir tal vez un diagnóstico, otros que ya tienen un diagnóstico, Padre, y están hospitalizados esperando una operación, otros que ya han sido operados, y de todos, Padre Santo, nuestros hermanos y hermanas que adolecen de salud, sé con ellos, por favor, con nuestros hermanos que tienen prendida, Padre Santo, esta llama de esta plataforma, día con día, para poder aprovechar muchos hermanos, hermanas de lecciones como esta, Padre amado. Rogamos por nuestros hermanos que predican su palabra, los que viajan, los que tienen arreglos, Padre Santo, con congregaciones, o los que hacen evangelismo personal, restauran, animan a hermanos, hermanas en la congregación, Padre, y lo hacen también tocando puerta en las calles. Padre amado, sé con todos ellos también. Nuestro Dios y Padre, rogamos por nuestros hermanos que escucharon hoy esta lección, incluyéndome a mí, Padre, que nos ayudes para tener ese carácter y esa humildad y esa sencillez que Jesús quiso enseñarnos, Padre Santo, para ser buenos en su reino, seguir siendo buenos en su reino, Padre Santo. Agradecemos todas sus bondades y sus misericordias hacia nosotros. En el nombre de Jesucristo, en nuestra oración, Padre amado. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano. A continuación voy a dejar a mi hermano Néstor, como es habitual para las personas que allí nos reportan de Facebook. Hermano. Bien, buenas noches a todos, hermanas, hermanos. Tenemos aquí, hay gente que está entrando ahí todavía. La visita de la hermana Marisela Díaz, Alicia Zamora, César Morales, Luis Feliciano Mundaca, Hernán Castellano González, Esrom Oxa, Erinelsa Velázquez, Isabel Ramos, Susana Treviño, Eleazar Sánchez, Ilvia Roselina Miranda, Marlene González, Richard Roson. Todos ellos estuvieron visitando aquí y vamos a ver si tenemos a alguien más acá en esta lista. Bien, tenemos algunos saludos. Hernán Castellano González desde Cuba, Santiago de Cuba. Bendiciones para todos, hermanos. Gracias y paz de Dios nuestro Señor Jesucristo sean para todos. Susana Treviño, Ley Jackson, Houston. Buenas noches para ustedes. Nosotros aún tenemos sol. Que Dios bendiga el estudio de esta tarde. Siempre es un placer oírles y verles. Isabel Ramos dice, hermanos, bendiciones desde Cuba. Saludos. Amén. Y Marisela Díaz dice, buenas tardes. Saludos desde la Iglesia de Cristo de Paita, Piura, Perú. Dios los bendiga. Allá los hermanos de Perú también. Tenemos todo eso, hermano Sergio, y decimos gracias a todos los que nos sintonizan a través de Facebook y a los que luego estarán escuchando y participando también por medio del canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí pueden dejar sus impresiones, sus opiniones acerca de los temas, disfrutar también de más de 760 videos que hay en estos más de 3 años que hemos estado al aire con nuestros hermanos trabajando en las cosas del Señor. Sergio. Muy bien, Néstor. Antes de que nos refiramos a alguna pregunta, algún comentario, déjame mencionar acá en el chat de la plataforma, escribe la hermana Marixa, dice, amén, gracias hermano Cristian por la lección de hoy, saludos para todos los amo en el Señor. Y también la hermana Luz Dari
Gracias, hermano Cristian, excelente mensaje. Gracias a Dios por santa palabra. Nuestro Padre Celestial nos ayude a tener un corazón como niños. Ellos tienen un corazón puro, sin maldad. Bendiciones en Cristo Jesús. Son las notas que nos hacen saber los hermanos aquí en plataforma. Hay un tiempo para preguntas, hay un tiempo para, no sé, comentarios, si gustan hacer. Algún saludo, lo que guste, que estés ceñido al tema del día de hoy, bienvenido sea. Si alguien tiene alguna opinión, por ahí veo al hermano Waldo. Hermano Waldo, tu micrófono, por favor, y te escuchamos. Buenas noches. Solamente decirle a Cristian que muchas gracias por el mensaje espectacular. Así que siga por ese camino y ahí va a traer muchos mensajes más, tan buenos como este. Así que, Dios te bendiga, Cristian. Gracias, hermano Waldo. Gracias. Muy buen mensaje del hermano, muy bien presentado, muy correctivamente. Y la hermana María Vaca también quiere expresar alguna idea. Hermana, te escuchamos. Hermano, buenas noches. Dale gracias al hermano Cristian Espada por su buen mensaje, pero ¿caso me puede ayudar? ¿En qué texto sale que Jesús pagó impuestos? ¿O yo entendí mal? ¿Dónde puedo encontrar esa parte que Jesús también pagó impuestos? Si está comentando, Cristian, y tienes el micrófono apagado. Perdón. Ahí sí, vamos. Sí, hay una oportunidad, ¿no es cierto?, en que Jesús le piden, Pedro, le preguntan si su maestro no paga el impuesto del templo. Pedro dice, por supuesto, sí, claro que lo paga. Él contestó por Jesús, obviamente. Después acude con Jesús, Pedro, ¿no es cierto? Dice, Jesús le pregunta a Pedro, ¿es correcto que los hijos, ¿cierto?, que básicamente los dueños pagan el impuesto? Pedro dice, bueno, no. Entonces Jesús le dice, claro, nosotros deberíamos estar exentos. Pero Jesús le dice, mira, para no ofenderlos, ¿ya? No es porque él tenga la necesidad, pero para no ofenderlos, anda, ¿no es cierto?, al río, echa el anzuelo, saca un pez y vas a encontrar, ¿no es cierto?, allí el dinero y paga el impuesto por ti y por mí. Fue así como Jesús tiene que pagar este impuesto que se hizo obligatorio. Yo entiendo que Jesús explicó que él no debería haberlo pagado, ¿no? Pero le dice a Pedro, pero para no ofenderlo, lo vamos a hacer, porque los hijos deberían estar exentos. Pedro tiene que pagarlo, pero no Jesús, ¿ya? Y justamente ahí muestra mucha humildad, se humilla nuevamente a sí mismo y dice, lo voy a hacer, no porque corresponda, pero para no humillar a los demás, ¿no? Para no dejar mal a Pedro tampoco, que había contestado sin tener la autorización de su maestro. Entonces ahí, ¿no es cierto?, hay una enseñanza muy, muy importante también con ese respecto. En ese sentido, Jesús... ¿sí? ¿Y en qué libro sale eso? ¿Se acuerda usted? Sí, déme un segundito. No lo tenía anotado ese texto, para hermano Cristian. Sí, diga, hermanito. Aparece en Mateo 17, 27. Claro, sí está cerquita de acá, era Mateo 17. Correcto, es justamente el capítulo anterior. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, entonces esa otra parte nuevamente tiene mucho que ver en realidad su pregunta también con el mensaje de hoy día, de humillarse una vez más, porque es lo que Jesús hizo. O sea, él pagó un impuesto que no correspondía y está muy conectado a lo que después él les pide a sus discípulos, y eso es lo mejor de todo. Nunca exige algo que él no hace. Claro, y eso sí hace que la Biblia sea una cosa maravillosa también, como se va conectando de esta manera. Entonces, está este gesto, no sabemos por cuánto tiempo está separado en realidad, ¿no es cierto?, una historia de la otra, pero está este gesto y después Jesús lo enseña lo que él hizo. Entonces, es una cosa que nunca deja de sorprenderme a mí tampoco esto. Ya, hermanito, millón de gracias. Hasta luego, gracias. Gracias a ti, hermana María. Gracias, hermano Fariña, también. Bueno, ¿algo más, hermano? ¿Alguien tiene algún otro comentario? Mi hermana Dori, por ahí veo que también tiene su manito en alto. Hermana Dori, buenas noches. Su micrófono, por favor. No quiere abrirse. Ahí sí.
Ya. Ahí está, ahí está. Dale gracias al hermano Cristian, muy agradecido por su excelente estudio que ha traído esta noche. Muy bonito, muy bueno, bien explicado. Y bueno, hay que poner en práctica todo lo que dice y leerlo, pues, porque yo he estado media soñolienta y solamente los versículos anotado por aquí. Muy bonito, me ha gustado. Gracias, hermano Cristian, que Dios lo bendiga y que le dé mucho más de vida para que sigan predicando ese evangelio tan bonito, tan bueno. Bendiciones, mi hermano. Igual usted, hermano, muchas gracias. Bueno, estamos ya llegando al término de nuestra jornada de día lunes. Recuerden que nuestra cita es de lunes a viernes, entre las 8 y las 9 horas aquí en Chile, siempre con la misma contraseña y también con el mismo ID. Así que gracias por acompañarnos, chao Waldo. Gracias por acompañarnos y a quienes nos han visitado hoy día, que Dios les bendiga, que tengan un lindo descanso. Y si es así, Dios nos permite, mañana nos vamos a volver a reencontrar. Vayan con Dios, como dicen por allí, y nada, que tengan buenas noches, hermano. Gusto de saludarles. Gracias por habernos acompañado. Chao, Luca, gusto de verte. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, mi hermana María. Buenas noches a todos. En Cristo, mis hermanos, que Dios los bendiga a todos. Feliz noche. Amén, hermanita, cuídese. Buen descanso. Amén. Gracias, Cristian. Buen tema. A todos. No.